Diputado Pablo Cosiner, ¿cómo le va? Buen día. Aquí estamos en Cadena Máxima con José Muñoz y con Gaby Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buen día, Pablo. Bueno, recién me enganché con esto porque como Rosa Herrera es concejal, ¿no es cierto?, por el PRO, con un unibloque, y ella nació en el interior de la provincia, y yo le pregunté cómo veía estos 26, 27 meses de aquella promesa en el Monumento a la Independencia de Macri y el interior profundo. Y qué más que, bueno, preguntarle también al diputado, ¿no?, cómo ve ese avance o si no hay avance, porque hubo relanzamiento y después dijo Peña, no hubo relanzamiento. Ahora yo digo, ¿dónde está el Plan Belgrano? ¿Dónde se ve? Bueno, yo vengo haciendo un seguimiento de este plan desde el mismo comienzo, y ustedes saben que siempre he tenido una posición muy crítica porque el Plan Belgrano ha ido mutando desde lo que era o de lo que fue concebido inicialmente como un plan de infraestructura que iba a achicar la brecha de desarrollo entre las distintas regiones de la Argentina, puntualmente Loma y el NEA, respecto a la zona central. Eso era originariamente, hasta que, bueno, hoy más o menos es concebido como la sumatoria del dinero que el Estado Nacional gasta en las 10 provincias del NOA y del NEA, pero con conceptos que se dan aquí y se dan en cualquier lugar de la Argentina. Por ejemplo, hoy se suma para el Plan Belgrano la cantidad de viviendas, de jubilaciones que se pagan, el Plan Hábitat, o los radares, o las asignaciones universales, o el Fondo Federal Solidario de la Soja. En definitiva, cosas que también se hacen en otros lugares de la Argentina y que no son políticas diferenciales. Entonces, ahí es donde creo que demuestra que el Plan Belgrano hoy se necesita mostrar como un resultado, pero que ese resultado no tiene que ver con lo que se le había prometido a los salteños, a los jujeños, a los santiagueños o a los correntinos por parte del presidente en la campaña. Obras de infraestructura, de logística, de desarrollo concretas nuevas en la provincia de Salta no hay. Las obras viales que se están ejecutando son continuidad de las obras que ya estaban iniciadas, y el tema del ferrocarril, todavía obras nuevas que tengan que ver con la reactivación del ferrocarril al nivel que se había prometido no existen. Las obras que se desarrollaron de cambios de vías y demás también son las que se venían desarrollando, y todavía están en proceso de licitación las obras nuevas del ramal C15, C18. Entonces, bueno, sigue siendo una expectativa. Ojalá que dentro de un año, si nos volvemos a encontrar en una nota para hablar de esto, yo te diga, mira, lo que vinieron a comprometer aquí en Salta en el mes de febrero del 2017 se cumplió, pero es muy difícil porque las obras que se plantean como desafíos y llevan su tiempo. Hay obras que hablaban aquí en Salta que iban a hacer y todavía no están ni siquiera terminada la etapa de consultoría para el diseño de proyectos. Entonces, bueno, sigue siendo a mi criterio una expectativa que no se ejecutó en la velocidad de lo que se había comprometido. Ahora, diputado, en un principio se habló del Plan Belgrano y entonces se esperaba lo que se conoce habitualmente cuando hay un plan, ¿no es cierto? Una lista de obras con una cantidad de plazos, con un presupuesto asignado, pero después fue variando, ¿no? Fue como que, sí, bueno, hay obras que no se anunciaban nunca, pero después son obras pendientes que quedaron y entonces se van a terminar y después se van agregando, y usted nos está contando que, digamos, se suman ítems como son recursos casi de gastos corrientes para la zona norte del país, y ahora, digamos, usted bien lo define como una expectativa. Esto significa que es un plan que no se puede terminar nunca, porque un plan tiene comienzo, final, la primera obra, la última obra, se hicieron el presupuesto, se terminó, se cumplió o no. Sí, un plan que nunca existió. Bueno, la pregunta va justamente a eso, ¿no es cierto? A decir si esto que se transforma en una expectativa es una bolsa donde vamos a ir poniendo cosas que el gobierno nacional puede hacer en la zona, y a eso le van a llamar Plan Belgrano. Digo, pero si es así, significa que no va a terminar nunca. Mira, ojalá que tenga mucha continuidad para hacer todo lo que nuestra región del norte necesita para equilibrar esas posibilidades y esa competitividad. A ver, el otro día nos entregaron a nosotros un informe con el plan de obras, con montos y fechas estimativas de aquí hacia el futuro, con lo cual ahora tenemos para controlar periódicamente, y en unos meses, si me llaman a la vuelta, te digo, como dijeron, esto se cumple o no se cumple. Esto nosotros lo veníamos reclamando hace tiempo. El otro día, 2 o 3 días antes de la reunión, a mí me llegó un mail del Plan Belgrano, puntualmente del coordinador de aquí de Salta, donde
me enviaban ese plan de obras hacia futuro y las que se vienen desarrollando. Por eso te digo, por ejemplo, de 30 obras viales que están en el plan, solamente 3 son iniciadas y ejecutadas durante esta gestión y que tienen que ver con obras de repavimentación, no tienen que ver con obras nuevas. Entonces, hoy tenemos, digamos, yo ya venía teniendo informes del jefe de gabinete de ministros que venía pidiendo al Congreso, siempre que hablé lo hice con respaldo documental. Claro. Hoy yo tengo entregado por parte del Plan Belgrano el programa Hacia Futuro, por eso te digo que podemos en un tiempo volvernos a encontrar y decir, bueno, que lo que prometieron en Salta que cumplieron. A mí no me importaría mucho que sea un programa que dure en el tiempo, porque la cantidad de cosas que hay que hacer en nuestra región para equilibrar años y años y años de desinversión es mucha. Claro. Pero habría que comenzar. Las obras de infraestructura grandes todavía ninguna está comenzada, las que necesitamos. Si hablamos de la playa de transferencia multimodal en Güemes, si hablamos de la recuperación de ferrocarriles, si hablamos de obras de energía o si hablamos de obras viales como las autopistas aumentadas 934. Recién ahora en abril podríamos decir que podría comenzar la primera obra más o menos de envergadura, que es la reparación y puesta en funcionamiento del aeropuerto. ¿Qué tiene que ver con un sector específicamente, ¿no? Del turismo que viene avanzándose y la conectividad, pero que no tiene mucho que ver tanto con la parte de desarrollo productivo, y es una obra que fue postergada 3 veces, después de muchos reclamos se decidió ahora iniciarla en abril. Estamos hablando con el diputado nacional Pablo Cosiner. Pablo, el tema de la agenda legislativa, vemos nosotros, por lo menos en mi opinión personal, coincido con muchos colegas de que hay mucha habilidad para tener una agenda distractiva que no deja de ser importante, pero creo que no deja que es más importante la coyuntura. Pregunto, ¿esa agenda que se está abordando, que insisto yo creo que es distractiva, coincide con la agenda del despacho del diputado Cosiner? ¿Cuál es la agenda tuya? Nosotros tenemos una agenda que la vamos a presentar en 10 días aproximadamente, que no es mía personal, sino que es del interbloque Argentina Federal, que nuclea bloque justicialista y otros bloques más, como el bloque de Unidos por Córdoba, de Gobernadores Schiaretti, o el bloque de por San Juan de Iñac, el bloque Frente de la Renovación de la Concordia, que trabaja con el gobernador Pazalacqua, o el bloque justicialista de Tucumán, trabaja con el gobernador Mansur. O sea, todos estos sectores del peronismo que conformamos Argentina Federal va a presentar en pocos días una agenda parlamentaria en donde nosotros planteamos como eje de discusión los reales problemas que le pasa a la Argentina hoy desde lo económico y desde lo social. No nos negamos a discutir el Código Penal, el Sistema Penal Juvenil, la ley, el Código Procesal Penal o la ley del Ministerio Público, o una nueva ley de financiamiento de partidos políticos. Eso es una agenda institucional que nosotros no nos vamos a oponer a discutirla, como la ley de inclusión laboral que planteó el presidente, que viene a ser el blanqueo laboral. Pero creemos que tenemos que avanzar en cuestiones muy importantes estructurales que tienen que ver con la política tarifaria, la relación precio en góndola, la cuestión vinculada al control de deuda, la relación deuda-inversión o gasto público, la relación deuda-PBI, lo que tiene que ver con redistribución de ingresos en la Argentina en función de las economías regionales. Vamos a retomar el proyecto del Fondo de Convergencia del gobernador Urtubey, que siempre se dijo que no era aplicable en momentos donde la Argentina no crezca. Ahora, si la Argentina crece este año al 2,5 como tiene proyectado algunos sectores, nosotros queremos discutir a dónde va esa mayor nivel de recaudación, si va a ir a la zona central, si va a ir a cubrir gastos públicos, o si va a ser redistribuido en aquellas zonas que necesitan mayor nivel de desarrollo. Bueno, todas estas cosas son parte de nuestra agenda, que la vamos a impulsar, a discutir en el Congreso. Yo creo que así como en el gobierno anterior reclamaba la oposición, hoy que es gobierno, de que no había en agenda o en palabra de la expresidenta la inseguridad y otras cosas más, yo creo que tampoco en este gobierno tienen permanentemente esto que dice Pablo Cosiner, que tiene que ver con la economía. O sea, no abordó en ningún momento del discurso del presidente, o cuando salen a hablar, ninguno habla de economía. ¿Vos lo tomás que es como una estrategia? Mira, sí es una estrategia, pero que tiene que ver con la economía. El gobierno, el presidente no fue un discurso
discurso dirigido a decir. Se te Diputado, escucha entrecortado. sí. Si repetís, por favor. Muy bien, Profeso, el discurso del presidente estuvo dirigido no a hablar de políticas de Estado estructurales en la Argentina, lo planteó el gobernador cuando dijo, está bien, como ciudadano puede haber algunas cosas atractivas en el discurso, pero como gobernador me faltó definiciones sobre las cuestiones estructurales de las economías regionales, de la competitividad, de la producción, de la industria. Creo que es un gobierno que claramente entiende que la variable de su política económica son las políticas monetarias, o sea, su relación con el sector financiero, el cambio del precio del dólar, el cambio de las tasas de interés. Entonces la competitividad de la economía argentina, el gobierno lo define desde ese punto de vista. Nosotros creemos que la competitividad de la economía argentina pasa por el crecimiento en materia de desarrollo, y este gobierno desde el comienzo no definió una política industrial. De hecho, estos días estamos viviendo la discusión entre el gobierno y la industria, cuando tendrían que ser socio gobierno e industria para avanzar en el desarrollo estratégico del país. Entonces, yo no creo en las improvisaciones de este gobierno, creo en las intencionalidades, y hay un modelo de desarrollo que es distinto, que son variables distintas. Claramente este gobierno cree en que la Argentina debe ser exportador de materias primas y que la industrialicen otros países asociados quizá a la Argentina. Ahora, eso nos deja fuera a un montón de economías regionales, que está bien que la actividad primaria te genera cierta actividad económica, pero no te genera puestos de trabajo masivos en los lugares donde tenemos que trabajar para disminuir la tasa de desempleo. Es una discusión de fondo sobre el modelo económico que vos buscás desarrollar, y que claramente en este momento están aislando cada vez más las visiones del gobierno de las visiones de desarrollo estratégico. Diputado, usted, más allá de tener una postura siempre firme, ¿no?, digo, con respecto a los intereses de la provincia de Salta, también tiene una excelente relación, ¿no?, con diputados incluso del oficialismo, y en los pasillos sabemos que las conversaciones, a veces el café, esto de la despersonalización de la política, que ha funcionado bastante bien, es lo que, digamos, permite que muchas veces se converse entre gente que piensa distinto, que están en distintos bloques, e incluso defendiendo y sosteniendo banderas de intereses que son legítimos, como lo que usted dice recién de las economías regionales. Y la pregunta es si en esta coloquialidad, si en esta muy buena relación que puede sostener con algunas personas bien cercanas al oficialismo, puede conocer si es que ven por dónde está la salida del tema económico, porque es muy difícil pensar en una baja de la inflación sin esto que usted mencionaba, ¿no es cierto?, un eje productivo desde el principio, con una política de desarrollo industrial desde el primer momento. Entonces, en la medida, si no tenés más para vender, en la medida en que los productos escaseen, van a subir de precio, ley de la oferta y la demanda. La pregunta es, ¿por dónde la ven? ¿Hay alguien? Antes que te responda Pablo Cosiner, te digo, lo venimos discutiendo nosotros dos. El día que piensen en el 88% de la gente y no en el 12% restante que son amigos de ellos, y cuando le dicen no nos da la rentabilidad, tenemos que subir un poquito el dólar. Está Cuando bueno, pero por ahí, Pablo, manera, está bien, pero por ahí el diputado Pablo Cosiner, que tiene diálogo, decir, bueno, por ahí te sentás y decís, no, mira, va a entrar como esa cosa que se escuchó, ¿no?, que salió en los medios, que dijo, no, bueno, el tema de la sequía de la soja se va a compensar por la suba del precio. Es una locura, un delirio. Digo, pero, por ejemplo, si hay algún argumento dando vuelta por ahí, que por supuesto que no sea, digamos, infundado, en el cual te diga, no, mira, la esperanza del gobierno, por lo menos de los diputados oficialistas que están conversando con nosotros, está puesta, o tienen los cálculos puestos en este lado, y por este lado va a venir el rebrote productivo. ¿Hay algo de eso conversando entre los legisladores? Mira, dos temas. Primero, para aclarar, el buen diálogo entre los que pensamos distinto tiene que ser algo normal en Argentina. Uno de los desafíos que tenemos en Argentina es de cerrar etapas en donde te obligan a pararte en una vereda o en otra vereda, y de acuerdo a la vereda donde vos te pares sos enemigo del otro. Claro. Máxime quienes como nosotros, a mí me toca representar un bloque de 35 diputados en los cuales están involucrados varios gobernadores, y algunos de los cuales te los nombré ahora, más Casa de la Rioja que está en nuestro bloque, obviamente el gobernador Urtubey, la gobernadora Bertone, que por más que no tenga legisladores trabaja coordinadamente con nosotros, el gobernador Bordet de Entre Ríos. Entonces, lo primero que tienen que tener es responsabilidad. Claro. Entonces nosotros
o en mi caso particular como presidente del Interbloque, que representa también a muchísimos gobernadores, no puedo tener la irresponsabilidad de solamente quedarme en una actitud contestataria y no buscar resolver problemas de gestión. En eso estamos trabajando y es lo que nos diferencia quizá de otras posturas que no te digo que son ni mejor ni peor, son distintas. Nosotros, además de ser diputados nacionales, trabajamos en equipos de gobierno, porque seamos legisladores nacionales, o por lo menos mi manera de ver, de tener que aislar de la gestión de gobierno. Claro. Yo dialogo mucho con ministros de distintas provincias y trabajamos en el día a día. En ese día a día, sí te puedo decir, y yendo a la otra parte de la pregunta, que yo noto diferencias de criterio incluso dentro del mismo gobierno. Creo que hay alguna ala más política desarrollista y otra ala mucho más económica, liberal, a ultranza. Me parece que en esa puja está ganando esa última ala, que cree que el crecimiento de la Argentina pasa por cambiar las cuestiones de competitividad desde las variables monetarias del dólar y la tasa de interés, de el crecimiento en infraestructura de desarrollo. Bueno, ahí creo que son otros plazos, son otras estrategias, y esa es la teoría del derrame, de que vos dándole más posibilidades de crecimiento económico al que más tiene, eso genera un derrame en otros sectores, y eso no se está dando en Argentina. Entonces, pero no es nada nuevo, digamos, son teorías económicas que ya vienen hace tiempo y que este gobierno ha decidido sostener. Es un gobierno que basa esas posibilidades en una política monetaria y en teoría de derrame que no están dando resultados. Y bueno, creo que sí, por ahí hay otra visión dentro del mismo gobierno que está siendo postergada y que por ahí tiene que ver con dirigentes que están dentro del gobierno, pero que yo me consta que no están tan conformes con lo que se viene haciendo. Diputado Cosiner, hablando recién en la otra pregunta que yo le hice, yo coincido, ¿no?, en que el gobierno muchas veces, yo creo en la intencionalidad y no en la inocencia de muchas cosas que van haciendo. Se instaló también el tema de la reciprocidad de atención médica con Bolivia. Yo ayer tuve una entrevista con un ex ministro de Jujuy, que es Mario Fiad, no sé si que es senador ahora, radical. Él es dermatólogo, médico, y al momento me marcaba la diferencia de la medida que había tomado Gerardo Morales con respecto a la que había tomado Urtubey, que había cambiado la opinión. Yo me basé en las estadísticas, porque creo que aquí Salta termina determinando que va a continuar y hace un acuerdo con Tarija por el tema que la estadística no movía el amperímetro, y él no tenía sus estadísticas de Jujuy. Pregunto su postura, porque honestamente cuando ya te cierran el camino de que no tengo estadística, digo, muchas no deben variar de Jujuy a Salta, aún creo que menos. Mira, para mí es una discusión errada desde el punto de vista donde se partió. El problema no es si la salud hay que dársela a los extranjeros o no, es un problema de residencia y después de extranjería. O sea, si hay un ciudadano extranjero viviendo en la Argentina, o porque está estudiando, o porque está trabajando, porque tiene su negocio, y en el transcurso de su estadía paga los impuestos, porque consume, compra un litro de leche y ya paga impuestos, paga IVA, y con eso se sostiene el sistema de salud. ¿De dónde crees? Nosotros no vamos y pagamos aparte específicamente para sostener el sistema de salud. El sistema de salud se destina con el impuesto que pagamos todos los días. Cuando compra una gaseosa, cuando compra un litro de leche, un kilo de pan. Y se discutía esto con los estudiantes también. Cualquier tipo de actividad, si sos empresario y pagas tus impuestos. Claro. Ahora, si hay un extranjero que vive en la Argentina y paga los impuestos, no veo por qué no tenga que tener el mismo tipo de sistema de salud que los argentinos que pagamos el mismo impuesto. Ahora, cuando no es residente legal, es otra la situación, en donde se resuelve por allí, digamos, quiere decir una persona que ha ingresado extraordinariamente o por determinadas circunstancias, que ahí se vuelve, es el mismo tipo se resuelve como lo resolvió Urtubey, un convenio de reciprocidad, pero no estigmatizando a nadie. No es la manera en que yo particularmente coincido, ni tampoco buscando hacer política barata. Entonces hay intencionalidad, Pablo. Pero no me cabe duda que hubo una intencionalidad de instalar un discurso, una discusión que se sabe que es muy sensible, porque si vos no se la explicás a la gente, vos decís, ¿usted cree que hay que darle salud a que es extranjero o no? Así, con ese tipo de preguntas, y estás jugando de mala fe, porque no estás explicando totalmente. Porque el problema no es si sos extranjero o no. No es si sos extranjero o no. Y después el tratamiento que vos veías en algunos medios de comunicación en Buenos Aires, hablan del tema
y lo primero que te hacen es ponerte una foto de Evo Morales. Que digo que los bolivianos son los únicos extranjeros que existen en el mundo. Claro. Que cuando viene un europeo... ahí no hay problema. El criterio es distinto. Claro, claro. Entonces me parece que hay mucha mala fe en el tratamiento de este tema. Pero ¿qué pasa? Como nosotros vivimos en una zona de frontera donde sabemos de los intercambios, sabemos de la idiosincrasia, sabemos de la colaboración. Ojo que nuestra zona tiene mucho más que ver con el virreinato del Perú que con el virreinato del Río de la Plata. Totalmente, ¿no? es así. No nos confundamos, no entremos tampoco en el juego de aquellos que lo ven desde otro lugar, cómodos en Buenos Aires, que cuando tienen un problema van y se hacen atender en donde quieren, ¿no? Porque hay mucho también de esto, mucha actitud hipócrita, ¿no? Sentarse desde el sofá cómodo o desde la ciudad donde tiene el Producto Bruto más alto de la Argentina, opinar de problemas sociales que no lo ven ni cerca. Entonces, creo que lo tenemos que resolver de la manera que lo va a encarar el gobernador, atendiendo las situaciones excepcionales a través de convenios de contraprestación, y después la ley es igual para todos, y si hay un extranjero en Argentina que está aquí y paga sus impuestos, tiene el mismo derecho a ser atendido en los hospitales públicos que cualquiera de nosotros. Me queda una última, Pablo, que me quedó, mira, me acaban de mandar recién y tiene que ver con un tema muy álgido. ¿Cuánto hay de cierto? Porque acá dicen un ejemplo de Benito Graña está cerrada en este momento, el tema del ANSES y el tema de la quita de las repensiones contributivas por discapacidad a los chicos. Si hubo quita, porque hay tanta confusión. Justamente ante esos rumores yo presenté un pedido de informe, si bien fue negado públicamente, yo presenté un pedido de informe, estamos esperando la contestación,